Señor Montemayor es un imbécil con dinero. La voz resonó desde la cocina. Ni siquiera notó que su hija no vino a su fiesta de cumpleaños. «Cállate, Teresa, que las paredes oyen», susurró otra voz. Eduardo Montemayor se detuvo en seco antes de entrar a la cocina de su mansión. La celebración de su cumpleaños número 55 continuaba en el jardín, pero él había escapado en busca de un momento de soledad. Ahora, parado en el pasillo, escuchaba la conversación de sus empleados. «¿Qué van a oír? Si está muy ocupado presumiendo su nuevo Bentley a sus amigos banqueros», continuó Teresa. «A veces me pregunto si recuerda que tiene una hija». El eco de risas y música llegaba desde el jardín, donde medio centenar de invitados celebraban su cumpleaños. Eduardo aflojó su corbata de seda italiana y se recostó contra la pared, sintiendo el frío del mármol traspasar su traje hecho a medida. «Ana Sofía es diferente», intervino una tercera voz. «La vi ayer en el albergue para indigentes. Está haciendo un trabajo increíble allí. Por eso mismo no vino hoy», respondió Teresa. «Me dijo que tenían una emergencia con un señor mayor que llegó muy enfermo. Prefirió quedarse ayudando que venir a ver cómo su padre presume su nueva colección de relojes suizos». Eduardo cerró los ojos. La última conversación con Ana Sofía había sido hace 3 semanas y había terminado en una discusión sobre su trabajo en el albergue. «Estás desperdiciando tu título de la UNAM», le había dicho. «Podrías estar dirigiendo el Departamento de Responsabilidad Social de la empresa». ¿Se acuerdan cuando el señor Montemayor era diferente? La voz de Teresa sonaba nostálgica. «Antes de que la señora Patricia falleciera, ya van 10 años», interrumpió alguien. «Desde entonces solo le importa hacer más dinero, como si eso pudiera llenar el vacío». Eduardo se enderezó y ajustó su postura. El nudo en su garganta amenazaba con traicionarlo. Dio media vuelta y caminó en silencio hacia su despacho, dejando atrás las voces de la cocina. En su santuario personal, rodeado de premios inmobiliarios y fotografías de sus desarrollos más exitosos, Eduardo se sirvió un whisky de 30 años. Sus ojos se detuvieron en una foto familiar. Él, Patricia y una Ana Sofía adolescente sonriendo frente a su primera casa, mucho más modesta que la actual mansión en las Lomas. El sonido de su celular lo sacó del trance. Era un mensaje de Ana Sofía. «Papá, perdón por no ir a tu fiesta. Tuvimos una emergencia en el albergue. Don Manuel, uno de nuestros usuarios regulares, tuvo una crisis. No podía dejarlo solo. Te quiero». Adjunta había una foto. Su hija abrazando a un hombre mayor, de barba descuidada y ropa gastada. Ambos sonreían a la cámara. Eduardo dejó el vaso sobre su escritorio de caoba y observó por la ventana. En el jardín sus invitados reían y brindaban, algunos ya observando con admiración el Bentley nuevo estacionado en la entrada. Desde allí también podía ver, más allá de los muros de su propiedad, las calles del exclusivo fraccionamiento donde ocasionalmente aparecían personas sin hogar, solo para ser rápidamente removidas por la seguridad privada. Su reflejo en el cristal le devolvió la mirada. Un hombre exitoso, impecablemente vestido y completamente solo en su cumpleaños número 55. «Felicidades, Eduardo», susurró a su reflejo levantando el vaso de whisky. «Lo has logrado todo». El sabor amargo del alcohol no logró disimular el vacío que sentía en el pecho. La mañana siguiente a su fiesta de cumpleaños, Eduardo despertó con un sabor amargo en la boca que nada tenía que ver con el whisky. Se incorporó en su cama king size, observando la habitación principal de 80 metros cuadrados que de repente le pareció excesivamente grande. El ruido de la aspiradora lo guió hasta el pasillo. Teresa limpiaba los últimos vestigios de la celebración, tarareando una canción mientras trabajaba. «Buenos días, señor Montemayor», saludó al verlo, con la misma cordialidad profesional de siempre. Eduardo asintió, recordando la conversación que había escuchado la noche anterior. Se dirigió a la cocina, donde el chef ya preparaba su desayuno habitual: huevos pochados, pan integral tostado y un batido verde. «¿Has sabido algo de la señorita Ana Sofía?», preguntó el chef mientras le servía. «Está ocupada», respondió secamente, abriendo su tablet para revisar las noticias del día. La primera reunión del día era a las 9. En el trayecto hacia la oficina, su chofer Ramírez conducía el Mercedes mientras Eduardo revisaba correos en el asiento trasero. Se detuvieron en un semáforo frente al Parque Lincoln, donde un grupo de personas sin hogar se reunía cada mañana. «Cada vez hay más»,
comentó Ramírez con disgusto. Deberían hacer algo las autoridades. Eduardo levantó la vista de su teléfono. Entre el grupo destacaba un hombre mayor, de barba blanca, compartiendo un pan con otro más joven. Por un momento, pensó en la foto que Ana Sofía le había enviado. En la oficina, su asistente le recordó la junta con los inversionistas para el nuevo desarrollo en Santa Fe. Eduardo caminó hasta la sala de juntas en el piso 20, donde lo esperaban 5 hombres en trajes caros. «Eduardo», saludó García, su socio principal, «todavía recuperándote de la fiesta, supongo». Las risas forzadas llenaron la habitación. Eduardo se sentó a la cabeza de la mesa mientras su asistente proyectaba los planos del proyecto. «Como pueden ver», explicó, «el complejo residencial ocupará 10 hectáreas. Exclusivo, ultra premium, con seguridad 24/7 para mantener indeseables lejos de la zona». Más risas. Eduardo continuó su presentación mecánicamente, pero su mente divagaba. Pensaba en Ana Sofía, en el albergue, en el hombre de la barba blanca del parque. Después de la junta, durante el almuerzo en su oficina, recibió una llamada de su hija. «Papá, ¿podemos hablar?» «Estoy ocupado, Ana Sofía. Tengo otra junta en 15 minutos. Siempre estás ocupado». La voz de su hija sonaba cansada. «Quería contarte sobre el proyecto que estamos desarrollando en el albergue. Creo que podrías...» «Ana Sofía», interrumpió, «ya hemos hablado de esto. Si quieres hacer trabajo social, hazlo, pero no me pidas que me involucre». El silencio al otro lado de la línea pesaba más que cualquier respuesta. «Eres igual que tus amigos banqueros», dijo finalmente ella. Mamá estaría decepcionada. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Eduardo se quedó mirando el teléfono, las palabras de su hija resonando en su cabeza. Se levantó y caminó hasta el ventanal de su oficina, observando la ciudad a sus pies. Desde esa altura, las personas parecían hormigas. Los autos de lujo se mezclaban con los autobuses públicos, las mansiones con las vecindades. Todo parecía igual desde arriba, pero él sabía que no lo era. Había dedicado su vida a construir muros, literal y figurativamente, entre los que tenían y los que no. El intercomunicador sonó. Su asistente le recordaba la siguiente junta. Eduardo ajustó su corbata y volvió a su escritorio, pero algo había cambiado. Por primera vez en años, las paredes de su oficina le parecieron una prisión, y el eco de las palabras de su hija se mezclaba con las voces que había escuchado en su cocina la noche anterior. Mamá estaría decepcionada. El peso de esa frase lo acompañaría durante el resto del día. El incidente ocurrió un martes por la tarde. Eduardo regresaba de una reunión cuando vio el alboroto frente a su mansión. 2 de sus guardias de seguridad forcejeaban con un hombre mayor que se resistía a ser expulsado del área. «Solo quiero descansar un momento», gritaba el hombre, aferrándose a la banca pública. «Señor, ya le dijimos que no puede estar aquí», respondió uno de los guardias. «Los vecinos se quejan, tenemos órdenes estrictas». Eduardo ordenó a Ramírez que detuviera el auto. Bajó la ventanilla para observar mejor la escena. «Este es un espacio público», insistía el hombre. «Tengo derecho a sentarme». «Son órdenes del señor Montemayor», explicó el otro guardia, tirando con más fuerza. «No queremos indigentes en la zona». El hombre finalmente perdió el agarre. Cayó sobre la acera, sus pocas pertenencias desperdigándose por el suelo. Entre ellas, Eduardo alcanzó a ver un bastón gastado y una fotografía arrugada. «¿Mis órdenes?», murmuró Eduardo para sí mismo. «Sí, señor», respondió Ramírez desde el asiento delantero. «El protocolo que estableció hace 3 años. 0 tolerancia con indigentes en un radio de 5 cuadras». Eduardo observó cómo el hombre recogía sus cosas con manos temblorosas. Nadie se detuvo a ayudarlo. Los vecinos que pasaban desviaban la mirada. Algunos incluso cruzaban la calle para evitar la escena. «¿Quiere que intervenga, señor?», preguntó Ramírez. Eduardo abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. En su mente resonaba la voz de Ana Sofía. Mamá estaría decepcionada. «Siga hacia la casa», ordenó finalmente. Esa noche, durante la cena, Eduardo no podía sacarse la imagen de su cabeza. Picoteaba su corte de rib eye mientras recordaba cada detalle. Las manos temblorosas, la fotografía arrugada, la indiferencia de los transeúntes. Teresa entró al comedor con el postre. «¿No tiene hambre, señor?», preguntó al ver el plato casi intacto. «Teresa», Eduardo dejó los cubiertos. «¿Hace cuánto trabajas para mí?».
15 años, señor, desde que vivían en la casa de Polanco. ¿Y has notado cambios en mí? Teresa se detuvo, sosteniendo la bandeja del postre. Por primera vez en años, Eduardo vio duda en su rostro. Señor, La verdad, Teresa, por favor. La señora Patricia solía decir que su mayor virtud era ver a las personas, no sus circunstancias, respondió después de una pausa. Pero desde que ella... Bueno, ahora parece que solo ve números en una cuenta bancaria. Eduardo sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se levantó de la mesa y caminó hasta su despacho, donde se sirvió un whisky. Desde la ventana podía ver la banca donde horas antes habían echado al hombre mayor. Tomó su teléfono y marcó el número de Ana Sofía. Buzón de voz. Hija, soy yo. Quería preguntarte sobre tu trabajo en el albergue, sobre la gente que ayudas. ¿Podríamos hablar? Colgó y se quedó mirando la banca vacía. Una idea comenzó a formarse en su mente, tan absurda que al principio intentó descartarla, pero mientras más bebía, más sentido cobraba. ¿Cómo podría entender realmente lo que sucedía en las calles de su vecindario? ¿Cómo podría ver lo que Ana Sofía veía? La respuesta llegó como un susurro. Tendría que experimentarlo por sí mismo. Eduardo Montemayor, el magnate inmobiliario, tendría que convertirse en aquello que tanto había despreciado. Un hombre sin hogar, sentado en una banca frente a su propia mansión. Vació el vaso de un trago y sonrió amargamente ante su reflejo en la ventana. La transformación comenzaría mañana. Eduardo dedicó una semana completa a planear su transformación. Primero, informó a su oficina que tomaría las tardes libres durante el próximo mes, citando asuntos personales. Después, en una tienda de segunda mano en las afueras de la ciudad, compró ropa usada, un pantalón desgastado, una camisa descolorida, un suéter con agujeros y unos zapatos gastados. La barba, que nunca se había dejado crecer, comenzó a asomar después de varios días sin afeitarse. Se compró una peluca canosa en una tienda de disfraces y practicó frente al espejo cómo modificar su postura, normalmente erguida y dominante, para parecer más encorvado y vulnerable. «Necesito absoluta discreción», le dijo a Ramírez una tarde, después de revelarle parte de su plan. «Dirás que me dejas en el club de golf, pero me llevarás a 3 cuadras de la casa». «Señor, con todo respeto, ¿está seguro de esto?» «Es la única manera de entender», respondió Eduardo, aunque ni él mismo estaba convencido. El primer día de su experimento, Eduardo se vistió en el asiento trasero del Mercedes. Sus manos temblaban mientras se ponía la peluca y untaba algo de tierra en su rostro y ropa. «Volveré por usted a las 8, señor», dijo Ramírez, estacionando en una calle secundaria. Eduardo esperó a que el Mercedes desapareciera antes de emerger del callejón. Caminó despacio, arrastrando ligeramente los pies hasta llegar a la banca frente a su mansión. Se sentó, sintiendo el sol de la tarde en su rostro. Los primeros minutos fueron surreales. Vio pasar a varios de sus vecinos, personas con las que había compartido cenas y eventos sociales. Nadie lo reconoció. De hecho, nadie lo miraba directamente. Una hora después, uno de sus guardias de seguridad se acercó. «Señor, no puede quedarse aquí», dijo con tono autoritario. «Solo estoy descansando», respondió Eduardo, modificando su voz para hacerla más ronca. «Me duelen las piernas». «Son las reglas del señor Montemayor», insistió el guardia. «No queremos problemas». Eduardo sintió un nudo en el estómago al escuchar su propio nombre usado como amenaza. Se levantó lentamente, fingiendo dificultad. «¿Y dónde sugiere que vaya?», preguntó. «No es mi problema», respondió el guardia. «Solo váyase». Mientras se alejaba, Eduardo vio llegar su propio Bentley, conducido por Ramírez. Dentro iba su doble, un empleado de confianza que lo ayudaría a mantener las apariencias durante sus tardes como indigente. Al doblar la esquina, se sentó en otra banca. Desde allí podía ver la entrada de su mansión y el ir y venir de la gente. Una mujer que paseaba a su perro cruzó la calle al verlo. Un grupo de adolescentes lo señaló y rió disimuladamente. A las 7 de la tarde, una figura familiar apareció. Ana Sofía, regresando del albergue. Se detuvo frente a la mansión, dudó un momento y siguió de largo. Eduardo contuvo el impulso de llamarla. Cuando Ramírez lo recogió, Eduardo permaneció en silencio durante todo el trayecto de regreso. Ya en su habitación, frente al espejo, se quitó la peluca y observó su rostro sucio. «¿Qué estás haciendo, Eduardo?»,
murmuró a su reflejo, pero ya sabía la respuesta. Por primera vez en años, estaba viendo el mundo como realmente era, no desde la seguridad de su auto blindado o la altura de su oficina, y apenas estaba empezando. En su teléfono, un mensaje de Ana Sofía brillaba sin leer. «Papá, necesitamos hablar sobre el albergue. Es importante». Eduardo lo dejó sin responder. Primero necesitaba entender, realmente entender. La primera semana como Don Manuel, nombre que Eduardo eligió en honor al hombre que había ocupado a Ana Sofía la noche de su cumpleaños, transformó su perspectiva de maneras que no esperaba. Aprendió que las horas transcurren diferente cuando no tienes un lugar al cual pertenecer. Descubrió que el hambre real no se parece en nada a saltarse una comida por una reunión de negocios. Experimentó cómo la invisibilidad puede doler más que el rechazo directo. «Buenos días, don Manuel», saludó una voz que lo sacó de sus pensamientos. Era Ana Sofía. Eduardo sintió que el corazón se le detenía. Su hija llevaba una bolsa de papel y un termo. «Le traje café y un sándwich», continuó ella, sentándose a su lado en la banca. «Lo vi aquí ayer y antier». Eduardo bajó la mirada, temeroso de que ella pudiera reconocerlo a pesar del disfraz. «Gracias, señorita», respondió con voz ronca. «Es usted muy amable». «Trabajo en el albergue San Francisco, a 10 cuadras de aquí», explicó ella. «¿Por qué no viene? Tenemos camas, comida caliente, y podemos ayudarlo a conseguir trabajo. No quiero ser una molestia». «No lo es». Ana Sofía sonrió con tristeza. «¿Sabe? Mi padre es el dueño de esa mansión», señaló la casa. «Él cree que la gente como usted solo busca aprovecharse, pero yo sé que cada persona tiene una historia». Eduardo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «¿Y su padre sabe que ayuda a gente como yo?» «Lo sabe, pero no lo entiende», suspiró ella. «Desde que mamá murió, solo ve el mundo en términos de pérdidas y ganancias». Un grupo de ejecutivos pasó junto a ellos, apartándose visiblemente. Ana Sofía los miró con desaprobación. «La gente cree que la pobreza es contagiosa», comentó, como si la mala suerte pudiera transmitirse por el aire. Eduardo tomó un sorbo del café. Estaba perfectamente endulzado, justo como a él le gustaba. Por supuesto, Ana Sofía no sabía que estaba preparando el café exactamente como su padre lo tomaba. «¿Y usted no tiene miedo?», preguntó. «De sentarse aquí, hablar conmigo». «Mi madre me enseñó que el miedo es la excusa que usamos para no hacer lo correcto», respondió ella. «Antes de morir me hizo prometer que nunca dejaría que el dinero me volviera ciega». Eduardo recordó esa conversación. Patricia había insistido en hablar a solas con Ana Sofía el día antes de fallecer. Nunca supo exactamente qué se dijeron. «Su madre suena como una mujer sabia», logró decir luchando contra las lágrimas. Lo era. Ana Sofía miró su reloj. «Debo irme. Tengo turno en el albergue. Por favor, considere venir. Y don Manuel, cuídese». Eduardo la observó alejarse, sintiendo un orgullo y una vergüenza que amenazaban con ahogarlo. Su hija, a quien había acusado de desperdiciar su vida, estaba viviendo los valores que Patricia siempre había defendido. Esa noche, después de que Ramírez lo recogiera, Eduardo se sentó en su despacho y escribió en su diario: «Hoy mi hija me dio café y un sándwich. Me miró a los ojos y me trató como a un ser humano. Yo, que soy su padre, no he hecho lo mismo con ella en años». La transformación que había comenzado como un experimento estaba convirtiéndose en algo más profundo, un doloroso ejercicio de autodescubrimiento. La segunda semana como don Manuel, Eduardo comenzó a reconocer los rostros de quienes, como él, vagaban por las calles del exclusivo vecindario. Ya no eran una masa anónima de indigentes, como solía llamarlos en sus memorandos de seguridad. Ahora tenían nombres, historias, dignidad. «¿Me convidas un poco de ese café, Manuel?», preguntó Roberto una mañana, señalando el termo que Ana Sofía le había dejado. Roberto era diferente. Su forma de hablar, sus modales, la manera en que analizaba los edificios con ojo crítico, todo en él sugería una educación formal. Eduardo había notado que llevaba un cuaderno desgastado donde dibujaba constantemente. «Claro, siéntate», respondió Eduardo, vertiendo café en la tapa del termo. «¿Arquitecto?». Roberto levantó la mirada, sorprendido. «¿Cómo lo supiste? La forma en que observas las estructuras. ¿Y tus dibujos?». Roberto sonrió con amargura. 30 años diseñando edificios. Tenía mi propio despacho en Polanco. Dio un sorbo al café. Luego vino la crisis del 2008.
los proyectos se cancelaron, los préstamos se vencieron, su voz se apagó. Un divorcio después, y aquí me tienes. Eduardo recordó esos años. Mientras otros quebraban, él había aprovechado la crisis para comprar propiedades a precio de remate. Los negocios son así, se justificaba entonces. ¿Y tu familia? Mi ex esposa vive en Guadalajara con nuestros hijos. Les dije que conseguí trabajo en Estados Unidos. Roberto sacó su cuaderno. Es mejor que piensen eso a que sepan la verdad. Abrió el cuaderno. Eduardo contuvo la respiración. Eran diseños brillantes, innovadores, con un enfoque en vivienda social y espacios comunitarios. «Esto es extraordinario», murmuró Eduardo, olvidando por un momento su papel de don Manuel. «Gracias. Ahora solo son garabatos de un viejo en la calle», cerró el cuaderno. «¿Y tú? ¿No pareces un indigente común?», completó Eduardo. «Iba a decir que no pareces derrotado todavía». La conversación fue interrumpida por una patrulla que se detuvo junto a ellos. Eduardo reconoció al oficial. Le pagaba una generosa gratificación mensual para mantener la zona limpia. «Circulando, señores», ordenó el policía. «Ya saben que no pueden estar aquí». Roberto guardó su cuaderno rápidamente. «Oficial, solo estamos... ¿Quiere pasar la noche en la delegación?», amenazó el policía. Eduardo sintió una rabia que no experimentaba en años. Quería levantarse, revelar su identidad, poner a ese oficial en su lugar, pero no podía, no sin comprometer todo el experimento. Mientras caminaban alejándose de la banca, Roberto murmuró: «La gente cree que lo peor de vivir en la calle es no tener casa, pero no. Lo peor es que te quitan la dignidad, pedazo a pedazo, hasta que empiezas a creer que no la mereces». Eduardo pensó en todas las veces que había ordenado limpiar la zona, en los correos electrónicos solicitando más seguridad, en las juntas vecinales donde se quejaba de la invasión de indigentes. «¿Sabes qué es lo irónico?», continuó Roberto. «Yo diseñé varios de estos edificios. Incluso gané un premio por ese», señaló un edificio de cristal y acero. «Ahora no puedo ni sentarme frente a él». Esa tarde, cuando Ramírez lo recogió, Eduardo llevaba consigo algo más que experiencias. Tenía nombres, rostros y una nueva comprensión del término dignidad humana. En su escritorio, sin abrir, había una invitación para la próxima junta de vecinos. El tema principal: medidas adicionales para el control de indigentes en la zona. La noche era particularmente fría cuando Eduardo, como don Manuel, presenció el incidente que cambiaría todo. Una mujer mayor que se presentó como doña Carmen intentaba refugiarse de la llovizna bajo el toldo de su mansión. «Señora, tiene que retirarse», escuchó decir a su chofer Ramírez, quien no reconoció a Eduardo sentado en la banca del frente. «Son las reglas del señor Montemayor. Solo hasta que pase la lluvia», suplicó la mujer, abrazando una bolsa de plástico contra su pecho. «Tengo artritis. Me duelen los huesos con el frío. Lo siento, pero el señor Montemayor es muy estricto con estas cosas». Eduardo observó cómo la mujer se alejaba cojeando bajo la lluvia. Ramírez entró en el auto donde iba su doble, el empleado que lo suplantaba durante sus tardes como indigente. «¿Todo bien, señor?», preguntó el falso Eduardo desde el interior del vehículo. «Sí, señor. La zona está limpia». Eduardo se levantó de la banca y siguió a doña Carmen. La encontró intentando acomodarse en el hueco de una construcción cercana. «Hay un lugar más seco por allá», le dijo, señalando un punto bajo un puente peatonal. «Gracias, pero no puedo caminar tanto», respondió ella, mostrando sus piernas hinchadas. «Trabajé 40 años limpiando casas. Ahora mis rodillas no dan más». «¿Qué pasó?». «Me enfermé. Los gastos médicos se comieron mis ahorros. Mis patrones no me dieron seguro, ¿sabe? 40 años limpiando sus casas, criando sus hijos, y cuando más los necesité». Eduardo pensó en Teresa, su ama de llaves. ¿Tenía seguro médico? Nunca se había molestado en averiguarlo. «El dueño de esa casa», continuó doña Carmen señalando la mansión Montemayor, «tiene más dinero del que podrá gastar en 3 vidas, pero no permite ni que nos refugiemos de la lluvia». «¿Cómo sabe que tiene tanto dinero?». «Limpié su casa hace años, cuando recién se mudó con su esposa. Era diferente entonces. La señora Patricia siempre nos trataba como personas». Eduardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Recordaba a doña Carmen ahora. Patricia solía invitarla a tomar café en la cocina. «La señora Patricia», murmuró doña Carmen, «decía que la verdadera pobreza no está en el bolsillo,
sino en el corazón de quien no sabe compartir. La lluvia arreció. Eduardo se quitó su suéter gastado y se lo ofreció. ¿Y usted? Yo estaré bien. Esa noche, en su despacho, Eduardo revisó los contratos de su personal de servicio. Ninguno tenía seguro médico. Reducción de costos, le había explicado su administrador años atrás. Tomó su teléfono y marcó: Departamento de Recursos Humanos. Necesito que modifiquen todos los contratos del personal de servicio. Seguro médico completo, retroactivo a su fecha de ingreso. Pero señor, el costo... Es una orden, interrumpió Eduardo. Y busquen a una ex empleada, Carmen Ramírez. La quiero en mi oficina mañana a primera hora. Colgó y se sirvió un whisky. En el reflejo del ventanal, por primera vez en años, vio algo del hombre que solía ser cuando Patricia vivía. La transformación estaba llegando más lejos de lo que había planeado. Ana Sofía había convertido en rutina sus visitas matutinas a don Manuel. Cada mañana llegaba con café y algo de comer, a veces acompañada por otros voluntarios del albergue. «¿Sabe, don Manuel? Me recuerda un poco a mi padre», dijo una mañana, mientras compartían un pan dulce. No por su situación, sino por su forma de observar todo. Eduardo casi se atraganta con el café. «¿A qué te refieres?» «A que analiza todo en silencio, como estudiando cada detalle», sonrió ella. «Mi padre solía ser así antes. Ahora solo mira números en una pantalla». Roberto se unió a ellos, cargando su inseparable cuaderno. «Ana Sofía, ¿le mostraste a Manuel el proyecto del albergue?» «Cierto». Ella sacó unos papeles de su mochila. «Estamos buscando expandir el albergue. Tengo una presentación para el consejo vecinal la próxima semana». Eduardo examinó los documentos. Eran planos preliminares, bocetos de un espacio que combinaba dormitorios con áreas de capacitación y una clínica básica. «Roberto los diseñó», explicó Ana Sofía. «Pero necesitamos apoyo de los vecinos y, sobre todo, de mi padre. Es el principal desarrollador de la zona». «¿Y crees que apoyará el proyecto?», preguntó Eduardo, sintiendo un nudo en la garganta. «Honestamente, no. Pero tengo que intentarlo». Roberto abrió su cuaderno y mostró más detalles del diseño. «El problema no es solo dar techo», explicó. «Necesitamos crear espacios que devuelvan la dignidad, que permitan a la gente recuperar su independencia». Eduardo reconoció elementos de varios de sus propios desarrollos en los diseños de Roberto, pero mejorados, humanizados. «Es brillante», murmuró. «¿Verdad?» Ana Sofía sonrió con entusiasmo. «Si tan solo mi padre pudiera ver esto, ver realmente lo que intentamos hacer». «Tal vez lo hará», respondió Eduardo suavemente. «Don Manuel, ¿vendría a la presentación?», preguntó ella. «Su testimonio podría ser importante». Eduardo sintió pánico momentáneo. «No creo que sea buena idea». «Por favor», insistió ella. «A veces la gente necesita ver un rostro, escuchar una historia real para entender». En ese momento, un grupo de ejecutivos pasó junto a ellos. Eduardo reconoció a García, su socio principal, quien los miró con desprecio apenas disimulado. «¿Ves?», dijo Roberto cuando se alejaron. «Para ellos no somos personas. Somos un problema que resolver». Ana Sofía apretó la mano de Eduardo. «Por eso necesitamos su voz, don Manuel, por favor, piénselo». Esa tarde en su oficina, Eduardo canceló 3 reuniones para estudiar los planos del albergue. Cada línea revelaba un entendimiento profundo de las necesidades humanas que él había ignorado en sus propios proyectos. Su teléfono sonó. Era García. «Eduardo, ¿viste a tu hija hoy? Estaba con indigentes frente a tu casa. Esto está afectando tu reputación». Eduardo miró los planos sobre su escritorio. «García, ¿alguna vez te has preguntado qué ve mi hija que nosotros no?» «¿Qué?» «Nada», respondió Eduardo. «Te veo en la junta vecinal la próxima semana». La decisión estaba tomada. Don Manuel asistiría a esa presentación, aunque eso significara enfrentarse a sí mismo. La sala de juntas del club campestre hervía de murmullos cuando Ana Sofía instaló su presentación. Eduardo ocupaba su lugar habitual en la mesa directiva, mientras que don Manuel supuestamente llegaría más tarde. «Antes de comenzar», dijo García, presidente de la junta vecinal, «quiero dejar claro que cualquier iniciativa que atraiga más indigentes a la zona está fuera de discusión». Ana Sofía conectó su laptop al proyector. «No estamos hablando de atraer personas», respondió con firmeza. «Hablamos de ayudar a las que ya están aquí». La presentación comenzó con fotografías. Rostros conocidos para Eduardo. Roberto con sus planos. Doña Carmen sosteniendo una taza de café.
otros que había conocido en sus semanas como don Manuel. Estas son las personas que ustedes llaman el problema, continuó Ana Sofía. Un arquitecto premiado, una trabajadora doméstica con 40 años de servicio, un profesor universitario. Ana Sofía, interrumpió García, entendemos tu compasión, pero tenemos que pensar en el valor de nuestras propiedades. ¿El valor? Ana Sofía proyectó los planos de Roberto. Este proyecto aumentaría el valor de la zona. Un centro de rehabilitación y capacitación profesional que... ¿Rehabilitación? Una vecina alzó la voz. ¿Quieres traer drogadictos al vecindario? Eduardo observaba en silencio. Conocía este momento. Era cuando normalmente intervendría para cortar la presentación de raíz. Pero hoy era diferente. ¿Dónde está ese indigente que ibas a traer?, preguntó García con sorna. ¿Se arrepintió? Don Manuel vendrá, respondió Ana Sofía, aunque su voz traicionaba su incertidumbre. Eduardo se levantó. El momento había llegado. No vendrá, dijo. Ana Sofía lo miró, dolida. Papá, por favor, solo escucha. No vendrá, repitió Eduardo, porque don Manuel soy yo. El silencio que siguió fue absoluto. Eduardo extrajo de su maletín la peluca y el suéter gastado que había usado durante semanas. Durante el último mes, he pasado las tardes sentado frente a mi propia casa, siendo invisible para todos ustedes, incluido yo mismo. Los murmullos estallaron. García lo miraba como si hubiera perdido la razón. He visto cómo tratamos a las personas. He experimentado lo que es ser echado de una banca pública por órdenes mías. He sentido el frío que doña Carmen siente cada noche. Ana Sofía había dejado caer el control remoto de la presentación. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Este proyecto, Eduardo señaló los planos, no es caridad, es una inversión en dignidad humana, y Montemayor Desarrollos lo financiará completamente. Eduardo, intervino García, no puedes... También, continuó Eduardo ignorándolo, el arquitecto Roberto Méndez se incorporará a nuestra empresa como director de proyectos sociales. La sala estalló en protestas y exclamaciones, pero Eduardo solo miraba a su hija, quien lo observaba con una mezcla de asombro y comprensión. Por primera vez en años, padre e hija se veían realmente. Los días siguientes a la revelación en el club campestre fueron un torbellino de actividad. La noticia del experimento de Eduardo Montemayor se filtró a algunos medios locales, aunque él se negó a dar entrevistas. ¿Por qué no me di cuenta?, preguntó Ana Sofía, sentada en el despacho de su padre. Te vi todos los días. Porque dejaste de verme hace mucho tiempo, respondió Eduardo sirviéndole un café. Como yo dejé de verte a ti. La taza era la misma que ella le llevaba cuando era don Manuel. El aroma familiar flotaba entre ellos como un puente entre sus dos mundos. Los del consejo vecinal están furiosos, comentó Ana Sofía. García dice que traicionaste al vecindario. García necesita pasar una semana en la banca. Roberto llegó puntual a su primera reunión como director de proyectos sociales. Su traje prestado no ocultaba su nerviosismo, pero sus ojos brillaban con determinación. Señor Montemayor, sobre los planos del albergue. Eduardo, corrigió. Y antes de los planos necesito que revises los contratos de nuestros trabajadores de mantenimiento y limpieza. Quiero viviendas dignas para todos ellos. Teresa entró con más café. Eduardo la detuvo. Teresa, ¿recuerdas cuando te escuché hablar en la cocina la noche de mi cumpleaños? Ella palideció. Señor, yo... Gracias, la interrumpió Eduardo, por decir la verdad que necesitaba escuchar. En su escritorio, la foto con Patricia y Ana Sofía frente a su primera casa había sido reemplazada por una nueva. Él, como don Manuel, sentado en la banca con su hija y Roberto, tomando café en una mañana cualquiera. ¿Cómo manejaremos la resistencia del vecindario?, preguntó Ana Sofía. Eduardo sonrió por primera vez en lo que parecían años. Les daremos lo único que entienden: números. Roberto, muéstrales los estudios de ciudades donde proyectos similares han aumentado el valor inmobiliario. ¿Y si no funciona?, insistió ella. Entonces construiremos en otro lugar, pero lo haremos. La tarde caía sobre la ciudad. Desde la ventana de su oficina, Eduardo observaba la banca donde todo había cambiado. Ya no estaba vacía. Doña Carmen descansaba allí y nadie la molestaba. El experimento había terminado, pero la transformación apenas comenzaba. Entre el magnate inmobiliario y el mendigo, Eduardo había encontrado algo que creía perdido: su humanidad.
y esta vez no pensaba volver a perderla. La mañana de la presentación final del proyecto, Eduardo encontró su mansión rodeada de carteles de protesta. Un grupo de vecinos, liderados por García, bloqueaba la entrada principal. «¡No al albergue! ¡No a la destrucción del vecindario!», coreaban. Ana Sofía llegó caminando, abriéndose paso entre los manifestantes. Roberto la seguía, cargando una maqueta del proyecto. «¿Estás seguro de esto, papá?», preguntó al entrar. García ha convencido a media junta directiva de vender sus acciones. Eduardo ajustó su corbata frente al espejo del vestíbulo. «¿Sabes qué me dijo tu madre antes de morir?», respondió. «No dejes que el miedo a perder te impida hacer lo correcto». Teresa apareció con el periódico del día. En primera plana, una foto de Eduardo como don Manuel ocupaba media página. «Las acciones están cayendo», informó Roberto revisando su teléfono. «Los inversionistas están nerviosos». «Que caigan», respondió Eduardo. «Reconstruiremos sobre bases más sólidas». En la sala de juntas de Montemayor Desarrollos, el ambiente era tenso. García ocupaba un extremo de la mesa, rodeado de accionistas preocupados. Eduardo, Ana Sofía y Roberto se sentaron en el otro. «Antes de empezar», anunció García, «represento a un grupo de accionistas que exigen tu renuncia inmediata, Eduardo». «¿Con qué porcentaje?», preguntó Eduardo sin inmutarse. 42%. Eduardo sacó un sobre de su maletín. «Interesante, porque acabo de comprar el 30% de Williams & Co». Puso los documentos sobre la mesa. «Ya sabes, esa constructora que querías adquirir sigilosamente». García palideció. «Eso es imposible. Las negociaciones eran confidenciales». «Lo eran», Eduardo sonrió. Hasta que don Manuel escuchó una conversación muy interesante en cierta banca. Ana Sofía contuvo una sonrisa. Roberto desplegó los planos sobre la mesa. «Señores», comenzó Eduardo, «pueden vender sus acciones, pueden irse, pero este proyecto va a realizarse, no como una obra de caridad, sino como el primer paso de una nueva visión empresarial». La presentación que siguió fue demoledora. Roberto expuso cifras, estudios de impacto social, proyecciones financieras. Ana Sofía compartió historias reales, rostros conocidos, vidas que podían cambiar. «La pregunta no es si podemos permitirnos hacer esto», concluyó Eduardo. «La pregunta es si podemos permitirnos no hacerlo». García se levantó recogiendo sus documentos. «Estás cometiendo un error histórico, Eduardo». «No, García. El error histórico fue olvidar que los números en nuestras cuentas representan vidas reales. Uno a uno, los accionistas fueron tomando posición. Algunos se fueron con García. Otros, la mayoría, se quedaron. Cuando la sala se vació, Ana Sofía abrazó a su padre. «¿Cómo sabías que funcionaría?». Eduardo miró por la ventana. En la distancia podía ver la banca donde todo había comenzado. «Porque por primera vez en años estoy haciendo negocios como tu madre me enseñó, construyendo puentes, no muros». La inauguración del proyecto estaba programada para las 10 de la mañana. Eduardo había elegido deliberadamente esa hora, cuando el sol iluminaba perfectamente la banca donde todo había comenzado. «Los periodistas están preguntando por don Manuel», informó Ana Sofía revisando su tablet. «Quieren la historia completa». «La historia completa no es mía para contarla», respondió Eduardo, observando cómo Roberto dirigía los últimos detalles de la construcción. La estructura se alzaba imponente pero acogedora. 3 pisos de dignidad, como Roberto la llamaba. En la entrada, un mural mostraba rostros conocidos del vecindario, incluido el de doña Carmen, quien ahora dirigía el comedor comunitario. «Señor Montemayor», Teresa se acercó con un sobre. «Encontré esto limpiando su despacho». Era una carta de Patricia, fechada una semana antes de su muerte. «Querido Eduardo, si estás leyendo esto, es porque finalmente has recordado quién eres. No el empresario exitoso, sino el hombre que conocí, el que veía personas donde otros veían números». Eduardo dobló la carta. Ya la leería completa más tarde, en privado. La plaza frente al edificio comenzó a llenarse. Rostros conocidos de sus días como Don Manuel se mezclaban con ejecutivos en traje. Roberto, ahora con un blazer nuevo pero conservando su inseparable cuaderno, organizaba a un grupo de futuros residentes que participarían en el programa de capacitación. «García y su grupo están aquí», susurró Ana Sofía, «con la prensa». «Perfecto», respondió Eduardo. «Que vean». Se acercó al podio. El murmullo de la multitud se apagó. «Hace 2 meses me senté en esa banca», señaló,
pretendiendo ser alguien que no era, o quizás, por primera vez en años, siendo quien realmente soy. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse. Este no es un proyecto de caridad. Es un recordatorio de que el éxito empresarial y la responsabilidad social no son mutuamente excluyentes. En primera fila, García y sus aliados escuchaban con expresiones tensas. Don Manuel no fue una mentira, continuó Eduardo, fue un despertar. Y este edificio no es un final, es un comienzo. Ana Sofía se unió a él en el podio. Roberto lo siguió, desplegando los planos de futuros proyectos. Montemayor Desarrollos ya no construirá muros entre personas, anunció Eduardo. Construiremos puentes. La ovación que siguió no fue por cortesía. Fue el sonido de una comunidad reconociendo que el cambio, aunque difícil, era posible. Y en la banca, ahora preservada como parte del proyecto, una placa rezaba. Aquí un hombre recordó su humanidad. El proyecto del albergue transformó el vecindario de maneras inesperadas. Las protestas iniciales se convirtieron en curiosidad y la curiosidad en participación activa. Necesitamos más voluntarios para las clases de computación, informó Ana Sofía durante una reunión matutina. Los ejecutivos del banco de la esquina se ofrecieron a dar capacitación. Eduardo observaba desde su nueva oficina, instalada en el primer piso del centro comunitario. Había vendido la mansión y donado parte del dinero al proyecto. Roberto llamó, continuó Ana Sofía. El segundo centro en Santa Fe está listo para iniciar construcción. Y García pidió una reunión. Dice que sus inversionistas están interesados en el modelo de negocio. Eduardo sonrió. El modelo de negocio era simple, dignidad rentable. Los centros no solo proporcionaban refugio, sino que creaban empleos, capacitación y oportunidades reales. Doña Carmen entró sin tocar, como era su costumbre ahora. Don Eduardo, necesitamos su firma para los nuevos contratos del personal de cocina. ¿Todos con seguro médico? Todos, confirmó ella. Y el fondo de ahorro que sugirió Roberto. En el comedor comunitario, Teresa servía café. Ya no era solo el ama de llaves de Eduardo, ahora coordinaba el programa de capacitación en servicios domésticos profesionales. «¿Sabe, señor?», dijo mientras le servía una taza. «A veces extraño la mansión». «¿De verdad?». «No», sonrió. «Aquí el café sabe mejor». Eduardo caminó hasta la banca, su ritual diario. Se sentó observando el ir y venir de la gente. Algunos rostros eran nuevos, otros familiares. Todos tenían nombre ahora. Roberto se unió a él, con su cuaderno de siempre. «Los planos para el centro de Guadalajara están listos», anunció. «Mi familia vendrá a la inauguración». «¿Les contaste?» «Todo», Roberto sonrió. «Mi hijo quiere estudiar arquitectura social». Ana Sofía apareció con 3 cafés. «Como en los viejos tiempos», dijo, sentándose entre ellos. «Aunque ahora no tienes que fingir que te gusta con 2 de azúcar, papá». Eduardo tomó un sorbo. El sabor le recordó a todas las mañanas que había compartido con su hija sin que ella lo supiera. «¿Sabes?», dijo Ana Sofía. «Mamá estaría orgullosa». «Lo está», respondió Eduardo mirando hacia el edificio que ahora llevaba el nombre de Patricia Montemayor. «Siempre lo estuvo, solo que yo había olvidado cómo escucharla». La ciudad seguía su ritmo alrededor de ellos, pero algo había cambiado. Los muros invisibles que separaban a las personas comenzaban a caer, un café compartido a la vez. Un año después de la inauguración del primer centro, Eduardo revisaba el balance anual en su oficina. Los números eran claros. El modelo funcionaba, no solo financieramente, sino en términos humanos. «Señor», interrumpió Teresa, «tiene visita». García entró, más delgado y con menos petulancia que antes. «Eduardo, vengo a disculparme». «¿Por qué exactamente?», preguntó Eduardo señalándole una silla. «Por no entender, por resistirme al cambio». García se sentó. «Mi hijo es voluntario en el centro de Santa Fe. Dice que ha aprendido más allí que en sus 4 años de universidad». Eduardo asintió. Muchos de sus antiguos opositores habían tenido epifanías similares. Ana Sofía entró con una carpeta. «Papá, los resultados del primer año. 87 personas reintegradas laboralmente, 32 familias reunificadas, 0 desalojos en la zona». García revisó los números. «¿Cómo lo lograron?». «Viendo personas, no problemas», respondió Eduardo. Roberto apareció en la puerta, su cuaderno ahora reemplazado por una tablet. «El terreno en Guadalajara está listo». «Comenzamos». Eduardo miró por la ventana. La banca seguía allí,
ahora rodeada de vida. Doña Carmen enseñaba tejido a un grupo de jóvenes. Algunos ejecutivos compartían café con antiguos residentes del albergue. «¿Sabes, García?», dijo Eduardo, «el verdadero valor de una propiedad no está en el precio por metro cuadrado». Se levantó y caminó hasta el mural de la entrada, donde el rostro de Patricia sonreía junto al de don Manuel. «Está en las vidas que transforma». Ana Sofía tomó su mano. En su muñeca, el reloj que Eduardo solía usar como símbolo de estatus ahora marcaba algo más que tiempo. Marcaba momentos. «Don Manuel sigue vivo», dijo ella suavemente. «Siempre lo estará», respondió Eduardo. «En cada persona que se sienta en esa banca y encuentra su dignidad». La ciudad se extendía ante ellos, no como un campo de batalla entre ricos y pobres, sino como un lienzo de posibilidades. Los muros se habían convertido en puentes, el desprecio en comprensión, la indiferencia en acción. Eduardo Montemayor había perdido una mansión, pero había ganado una familia extendida. Había sacrificado el aislamiento del privilegio por la riqueza de la conexión humana. Y en esa banca, donde todo comenzó, la lección más valiosa persistía. El verdadero valor de una persona nunca estuvo en su cuenta bancaria, sino en su capacidad para ver, escuchar y actuar. El experimento había terminado, pero la transformación continuaba. Una taza de café compartida a la vez, una dignidad recuperada a la vez, una vida cambiada a la vez, porque al final, como Patricia siempre supo, los mejores negocios son aquellos que construyen humanidad.